Han llegado, ya están aquí los audios de la tercera práctica. Los estoy grabando el lunes a las 12 de la mañana. Efectivamente, los estoy grabando el lunes a las 12 de la mañana. Ole. Veamos. Antes de empezar a explicar una a una las normas y hacer un desarrollo de las 20 páginas, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo, de qué estamos hablando. Porque es muy fácil perderse en las normas y no entender muy bien qué es lo que estamos haciendo conceptualmente, ¿no? El tema 7 habla de la morfología del masculino, del femenino y del plural. Entonces, lo que vamos a estudiar ahí es la relación que tienen los sustantivos en cuanto al género, a su expresión del género. Hay dos posibilidades. O sea, hay dos posibilidades, tipo seres sexuados y seres no sexuados. Y el tema 7 hay una serie de cosas que son importantes. Son las 4 clasificaciones: heterónimos, sustantivo de determinación variable, sustantivo común en cuanto al género y sustantivo epiceno. Y eso respecto al género, y luego respecto al plural veremos distintas normas que nos permiten formar el plural de las palabras. Son un montón de normas que uno va conociendo, ¿no? Entonces, está el género, luego el desdoblamiento, que es importante. Luego está la parte de la polisemia, tipo el corte y la corte no significan lo mismo. Hay cambio en el significado a raíz de un cambio en el género. Y luego veremos el plural y veremos cómo se forma el plural de distintas palabras en función de sus características. En el tema 8 vamos a hablar de concordancia y vamos a ver unas 15 reglas para concordar correctamente los nombres respecto a sus determinantes, adjetivos, etc., ¿no? Pues sobre todo cuando están en coordinación copulativa, en coordinación disyuntiva, cuando es soy uno de los que puede hacerlo, etc., ¿no? Hay un montón de normas, pero es importante no perder el foco, identificar los ejemplos, agrupar, tipo, normalmente pues si se refieren a una misma realidad, va en singular. El piano o teclado, chulísimo. Origen y habla francesa, ¿no? Si son partes de una misma cosa. Veremos que las reglas parecen muchas y son bastantes, pero hay que saber categorizarlas, entenderlas por grupos, entender conceptos que luego podremos aplicar. No es tanto memorizar una a una, sino entender cómo, en vez de ver las notas, ver los acordes. Hay todo muy Jaime Altozano. Entonces, antes de empezar la explicación de nuevo, vamos a ver qué tipo de ejercicios nos puede poner la profesora. Los ejercicios que nos salen en la práctica evaluable son, en esencia, los ejercicios que salen en las prácticas que hacemos los martes. Es decir, es muy posible, y la profe lo ha insinuado, que nos ponga un ejercicio que sea: clasifica los siguientes sustantivos en función de su forma femenina, en función de cómo forman o según su forma de crear o de ponerse en femenino, según su variación de género. Mucha forma de explicarlo, de expresarlo, ¿no? Entonces te pondré una serie de palabras y tú tendrás que clasificarlas entre si son heterónimos, que ahora explicaré todo eso lo que es, heterónimos, que tienen una palabra distinta, heter, distinto, nimos, de nombre, heterónimos, que tienen distinto nombre para el masculino y femenino, vaca, toro, hombre, mujer. Si son sustantivos de terminación variable, gato, gata, pato, pata, tigre, tigresa, que mediante un morfema, mediante un cambio en su terminación, expresa el femenino. Si son sustantivos comunes en cuanto al género, es decir, que su género no viene expresado por un morfema en el sustantivo, sino por su concordancia con los determinantes, es decir, el canciller, la canciller, el artista, la artista, el bebé, la bebé, el hincha o la hincha, de fútbol, ¿no? Y luego tenemos los sustantivos epicenos. Dime cuáles son sustantivos epicenos. Epicenos, ahora miraremos la etimología, hace referencia a un sustantivo
que no solo él tiene un género determinado, sino que sus determinantes y adjetivos también van a ir en concordancia con ese género de esa palabra, no con el sexo del referente. Es decir, si a mí ahora entran 4 personas a mi casa y me pegan una paliza, voy a tocar madera, yo sería la víctima apaleada, la víctima reventada, la víctima jodida. ¿Por qué? Porque víctima es un sustantivo epiceno, es decir, no cambia. Sus determinantes y su adjetivo no van a cambiar de género en función del referente. Cuando yo llegase al hospital, sería el paciente reventado. Porque, y si fuese una chica, o si le diesen una paliza a una chica, pues sería la paciente reventada. Porque paciente es un sustantivo común en cuanto al género. Porque su determinante y su adjetivo sí van a variar en función del sexo del referente, pero los sustantivos epicenos no. La paliza se la den a quien se la den, esa persona, sea hombre o mujer, o se identifique con el género con el que se identifique con el sexo con el que se identifique, va a ser la víctima, ¿no? Con el género con el que se identifique va a ser la víctima apaleada, ¿no? Entonces, un ejercicio muy posible es pues, clasificar un conjunto de sustantivos en estas 4 características, en estas 4 clases, ¿no? Que nos permiten agrupar especialmente a los seres sexuados, ¿no? Respecto a seres no sexuados, ¿hay alguna norma? O sea, ¿hay alguna idea, ¿no? Tipo, a ver, aquí. Hay alguna regla general, pero el género no tiene relación al sexo de nada. Mano, pues se dice la mano, pues esto es como cuando en francés está intentando adivinar cuál es el género de la palabra lavadora. Pues no sé, ¿no? Machine à laver, la machine à laver, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas para identificarlo, para el género de los países y todas estas cosas. Pero luego, aquí está. Aquí está la otra parte que es importante porque seguramente salga en la práctica. 1.4.1. Homonimia, polisemia y diferencias de género. Bueno, 1.4. Variación de género y significado de seres no sexuados. El almendro es un árbol. La almendra es un fruto, ¿no? El manzano es un árbol. La manzana es una fruta. El corte es una herida y la corte es la realeza de un país, ¿no? Entonces, es muy posible que nos diga, clasifica estos sustantivos y luego con esos mismos sustantivos o con otros, nos diga, clasifica estos sustantivos en función de si su femenino, su cambio de género, da lugar al mismo significado o a un significado diferente, ¿no? Si hay monosemia, no sé si se dirá así, pero si hay polisemia o no. Entonces uno pues tendrá que decir, a ver, claro, espero que ponga buenas palabras, ¿no? El armazón, el crisma o la crisma. Parece que eso era lo mismo, eso lo vimos en el examen, ¿no? El interrogante o la interrogante. Pues parece que era lo mismo, pero así algún ejemplo. El mar o la mar, ¿no? Pues que alguien exprese el femenino de mar va a significar lo mismo. El dote o la dote, como ese conjunto de bienes que se le da a la mujer cuando se casa en el pasado, ¿no? Pues significa lo mismo. El doblez o la doblez, pues significa lo mismo, ¿no? Esto es un poco complicado de identificar porque a veces te ponen una palabra, tú no tienes ni puta idea, entonces si pones esto en un examen, en la práctica, que nos diga el significado o que nos dé alguna ayuda, ¿no? Estaría bien. Pero en los casos en los que se ve muy fácil, pues el radio o la radio, el radio pues el hueso, todo esto, ¿no? La radio pues el aparato, ¿no? El orden o la orden. De nuevo aquí pues vemos que hay polisemia, es decir,
el masculino y el femenino de esta palabra da lugar a significados distintos. Orden, ¿qué tipo de palabra es en cuanto al género? Un sexuado, pero bueno, se usaría, pues, en este caso, común, no varía, ¿no? Es el orden o la orden. En cambio, pues manzana, manzano, manzana, terminación variable, ¿no? El manzano, la manzana, aunque tenga diferencia en el género, aunque tenga diferencia en el significado, ¿no? El manzano es el árbol, la manzana es la fruta, pero es terminación variable, le has cambiado la A, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ejercicio que es más probable, ¿no? Tampoco es que sea una cosa segura, pero que es lo más probable que ponga en el tema 7, ¿no? Clasificar sustantivos y explicar su relación de significado. Otro posible ejercicio es el del plural. Dimos un ejemplo que es: escribe el plural de estas palabras, di cuál es el plural de estas palabras, forma estas palabras en plural y explica cómo se forman. Entonces te va a poner chimpancé y tú vas a decir, se dice chimpancés en plural. Y la profe te va a preguntar, ¿por qué? O explica brevemente por qué esto es así. ¿Qué reglas sigue, no? Y tú dirías, chimpancé es un sustantivo terminado en E tónica, por lo tanto sigue las reglas generales de acentuación, por ejemplo, y se formaría su plural con una S. Con el morfema general del plural, que es añadir una S en el castellano. Esquí. El plural sería esquíes, aunque esquís también estaría aceptado. Este es un caso de que termina en I tónica y pues podríamos aceptar, o la regla general dice que podríamos añadir ES o únicamente S para formar su plural. Sistemas multifrecuencia. Sistema multifrecuencia, sistemas multifrecuencia. Porque cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo que se forma mediante un prefijo y un sustantivo, multifrecuencia, este no se pone en plural. El sistema es multifrecuencia, en el sentido de que abarca múltiples frecuencias. Pero cuando la regla general, la regla especifica que cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo que se ha formado mediante un prefijo y otro sustantivo, en el plural este último queda invariable, ¿no? Sistemas multifrecuencia. Locución en abreviatura, ¿no? Loc. O página, pag. Al formarse su plural, añadiríamos una S a la abreviatura, indicando que es plural. O ovnis. Ovni, su plural es ovnis. Aunque de manera general las siglas no acostumbran a tener plural mediante la adición de S, el caso de ovni es particular, dado que representa unas siglas, objeto volador no identificado, que se han lexicalizado en el lenguaje, es decir, que se han convertido en una palabra como tal. Lo que da lugar a que esto debe añadir una S, el morfema S, a que siga las reglas generales de formación del plural, sea posible, ¿no? Entonces, clasificar en función de cómo se forma su femenino. Clasificar si el significado cambia cuando cambia el género. Explicar cómo se forma el plural de unas determinadas palabras. Por ejemplo, los símbolos, kilómetro o hectárea, km, kilómetros. No se pone la S. Es un símbolo, 25 kilómetros. Se pone 25 km. Y luego tendríamos el otro tipo de ejercicio que puede entrar, que es el de la concordancia. Concordancia nominal, que es la que hemos terminado de ver y que saldrá como ha salido en la práctica. Hay que identificar las reglas. Las reglas especialmente son interesantes, o hay que hacer especial hincapié en las reglas que hablan de coordinación copulativa, coordinación disyuntiva, mismo ente, diferente ente, adjetivo pospuesto, adjetivo antepuesto, el más cercano, singular, plural, el más tal.
Masculino genérico. Hay que tener en cuenta esos conceptos, entenderlos, tenerlos en el vocabulario, porque luego va a salir. Queridas amigos y queridas amigas y amigos. ¿Es correcta la concordancia en esta frase? Entonces tú tendrás que plantear, ¿es correcta? Dado que en fórmulas de cortesía el adjetivo queda antepuesto y se concordará con el sustantivo más cercano, queridas amigas y amigos. En el caso de que fuese amigos, la palabra que estuviese más cerca de queridas, pues expresaría en masculino, ¿no? Queridos amigos y amigas. Seguramente nos ponga algún caso de desdoblamiento de género o alguna cosa y hay que decir, el desdoblamiento es innecesario dado que se puede usar el masculino genérico. Pero en el caso de querer desdoblar, se tendría que hacer así, ¿no? Por ejemplo, los y las alumnos y alumnas del instituto. Es incorrecto desdoblar el artículo previo a los sustantivos en coordinación copulativa. La forma correcta de expresarlo sería los alumnos y las alumnas. No sé qué frase he dicho al principio, pero bueno, los alumnos y las alumnas. O la frase que yo dije que me hizo gracia. El perro de mis padres y la perra de mi hermano, por ejemplo. Vamos a darlo ahí. Y no era esa la frase, pero me sirve. Claro, aquí hay que saber expresarlo lo mejor posible, si hay que explicarlo. Si yo pongo la frase el perro de mis padres y la de mi hermano, esa frase es incorrecta porque en coordinación copulativa no se puede eliminar, omitir el núcleo del sintagma nominal el núcleo de un sistema nominal si éste está en diferencia de género con su referente previo, ¿no? Es decir, dicho de otra manera que no suene pedante. Si tú dices el perro y luego vas a decir el femenino, tienes que decir el sustantivo. El perro de mis padres y el perro de él y la de ella. No. El perro de él y la perra de ella. La explicación, pues eso. Es una explicación así. Cuanto más técnica, mejor. Que habla de la concordancia. A ver, está por aquí. Concordancia. Aquí. Concordancia de sintagmas nominales con núcleo elidido, normalmente unidos en coordinación copulativa. El hermano de Juan, el hermano de Mario, el hermano de Mario y el de Rosa. Esa frase está bien. Se han concordado sintagmas nominales con núcleo elidido que se puede elidir porque el género es el mismo y puede variar su número. Los hermanos de Mario y el de Rosa, ahí estaría bien, es correcto. Elidir el segundo núcleo del sintagma nominal, dado que hay un referente que nos permite identificarlo, es correcto. Aunque este referente esté en diferencia de número, aunque esté en plural, el otro esté en singular. Donde no se puede hacer es si hay diferencia de género. El hermano de él y la de ella, error. El hermano de él y la hermana de ella, ¿no? Pues bueno, esto, que me he explayado bastante para comentarlo, puede entrar, es lo que va a entrar en el examen, básicamente, en la práctica evaluable. Las distintas normas y cómo se aplican. Concordancia copulativa, pues la pirámide y construcción egipcia. Hay dos sustantivos en coordinación copulativa, la pirámide y construcción. Pero se dice egipcia porque pirámide y construcción hacen referencia a una misma entidad
forman parte de un todo. Entonces, se entiende que egipcia cualifica a los dos, tanto a pirámide como construcción. Entonces, es válido el uso del singular en estos casos, ¿no? Y concordarlo con el más próximo. Claro, es importante de nuevo. Este audio es previo a ir una por una de las normas, pero ¿qué vamos a tener que escuchar en las normas? Si vale, si una forma vale y la otra no, o si valen las dos. Porque aquí pone, si no hay duda de que aplica a todo, se puede concordar con el más próximo. La gente de origen y habla francesa. Esa frase es correcta. Pero también es correcta la gente de origen y habla francesas. Esa frase entiendo que es correcta. Porque no pone que solo sea correcta la otra, ¿no? Pone, se puede concordar así, ¿no? De la misma manera que tiene el pelo y la barba enmarañados, ¿no? La gente de origen y habla francesas. En cambio, que veáis un ejemplo de comparación, de qué es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que hay que ver en las normas? ¿A quién aplica? ¿Y cuáles son los resultados válidos? Y luego un ejemplo para acordarte. Cuando se coordinan copulativamente dos sustantivos, en copulación, en singular, referentes a una misma entidad, el adjetivo solo puede ir en singular. Si forma parte de un todo o no hay duda de que el adjetivo califica a las dos cosas, la gente de origen y habla francesa o la gente de origen y habla francesas, francesa se sabe que aplicará a los dos, y origen y habla es distinto, pero cuando se coordinan copulativamente dos sustantivos en singular sobre una misma entidad, el adjetivo solo puede ir en singular. La actriz y cantante española, Mariana, Juana. La actriz y cantante española. Si ella en la práctica te pone la actriz y cantante españolas, Mariana, está mal. Y hay que corregirlo y decir, cuando se coordinan copulativamente dos sustantivos en singular referidos a una misma entidad, este adjetivo, el adjetivo que las califica, solo puede ir en singular. Eso es súper clave, ¿no? La pirámide y construcción egipcia. Pirámide y construcción hacen referencia a la misma entidad. Pues va en singular, egipcia. Porque pirámide y construcción, pues es que la construcción es la pirámide. En cambio, en el caso de el origen, la gente de origen y habla francesa, puedes ponerlo en plural también, la gente de origen y habla francesas. Yo creo que tendría sentido que pudiese ponerse en plural, ¿no? Esos son tipos de dudas que se le preguntan antes del examen, ¿no? Porque origen y habla, pues, son parte de una misma cosa, pero bueno, no sé, quizá puede tener sentido que se ponga en plural. Donde solo puede ir en singular, que eso ya, pues ahora cuando explique la norma 1.1 lo veremos. Donde solo puede ir en singular, dos sustantivos en singular, unidos con una i, que hacen referencia a una misma entidad. La actriz y cantante española Mariana. De forma nativa, uno sabe cuando las cosas están bien o están mal. Eso es lo mejor del tema 7 y del tema 8. Que uno no se tiene que estudiar las normas como si no supiese hablar español. Uno ya sabe hablar español. Lo que tiene que entender es si están aceptadas las dos formas, si solo una. Porque cuando a ti te pongan la palabra, tú no necesitas leer que las palabras terminadas en e tónica forman su plural añadiendo una s. Tú ves la palabra chimpancé y sabes que su plural es chimpancés. Porque lleva 18, 20 años hablando castellano, ¿no? Generalmente. Erasmus, si están escuchando esto, entiéndanme, ¿no? Entonces, lo que tienes que aprender
aparte de repasar las normas, porque a veces se nos pueden liar las cosas, lo que tienes que saber es explicarlo. Tú sabes qué se dice la cantante y actriz, la actriz y cantante española Mónica Naranjo. Pero a la hora de explicar por qué ese española va en singular, que tú seas capaz de decir, porque la regla especifica que cuando se coordinan copulativamente dos sustantivos en singular referentes a la misma entidad, el adjetivo que los califica debe ir en singular, dado que el referente es único. Pues eso va a marcar la diferencia y va a demostrar que tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? O cuando salga la frase, tiene el pelo y la barba enmarañados. Tú sabes que se dice enmarañados, te suena muy bien. Y entonces tendrás que explicar. Cuando un adjetivo va pospuesto a sustantivos en coordinación copulativa, con diferente género, será el masculino el que predomine y se utilice como genérico. Además, es recomendable poner entre los dos sustantivos coordinados, poner el masculino, el último, para que vaya más cerca del adjetivo coordinado en masculino plural. Y que luego puedes especificar. En el caso de que el adjetivo vaya específicamente coordinado con únicamente el último de los sustantivos, queda claro que solo se está refiriendo a él. Vino vestida con traje y mantilla blanca. Blanca, al ir en singular, queda claro, al ir en femenino singular, queda claro que solamente está concordando con mantilla, por lo que solamente afecta a mantilla. Desconocemos cuál era el color del traje, dado que ese blanca solo hace referencia a mantilla, ¿no? Entonces, si a ti te pone la profe, ella vino con traje y mantilla blancas. Tú tienes que decir, esa frase es incorrecta, hay un error. Esta frase presenta un error de concordancia nominal. En el caso de los adjetivos pospuestos a sustantivos en coordinación copulativa, el adjetivo que los califica, el adjetivo, si hay diferencia de género, como es el caso, el adjetivo deberá ir en masculino genérico. Y al ser varios elementos conjuntos, deberá ir también en plural. En este caso, va en femenino, pero además va en plural, evitando que concuerde con la palabra mantilla. Por lo que hay un error de concordancia total. No es que la frase esté significando una cosa y pueda significar otra, sino que hay un error de concordancia, ¿no? Clasificación de sustantivos en función de cómo se forma el género. Clasificación de sustantivos en función de si su significado cambia o no cuando cambia su género. Clasificación de sustantivos en función de cómo se forma su plural, más explicación de por qué se forma así su plural, y explicación y corrección de errores de concordancia nominal en frases. Esas son las cosas que seguramente salgan en la práctica, que hay que saber hacer, identificar, y las normas se tienen que leer y entender partiendo de a quién afecta, cuáles son los resultados válidos. ¿Hay alguno que sea más recomendable que el otro? En el caso de haber varios resultados válidos, ¿alguno es preferible? Y ya con eso, repasar ciertas palabras, masculino genérico, concordancia copulativa, concordancia disyuntiva, ambos son válidos, este es preferible, la norma indica que podemos observar tantos errores de este tipo, la forma correcta de expresarlo sería, con esta escritura lo que significa es esto, pero si quisiese expresarse de esta manera, si se expresase de esta otra manera, significaría esto, esta es la diferencia. Todo ese tipo de frases queda muy bien para ponerlas en la práctica, ¿no? Y ya con eso, pues, a jugar. Vamos a ir ahora a hablar de cada norma, pero este es el audio general para entender conceptos generales de lo que podría estar en la práctica y cuáles serían las respuestas, ¿no?